Presentaremos el siguiente caso de estudio, el cual es el impacto sobre la política de dividendos. Nosotros somos el equipo 11 y bueno, a continuación podemos observar la agenda de lo que vamos a estar presentando. Como primer punto tenemos el contexto, posterior el análisis y reseña del caso de estudio de la organización de Apple. Posteriormente, en la misma empresa veremos la política implementada y analizaremos si esta implementación fue correcta o incorrecta. Hablando un poco del contexto, podemos ver los siguientes aspectos a considerar. El primero, las diferencias en la tasa de impuestos y el tiempo en que se agravan, las dificultades para hacer frente a los pagos comprometidos y la información financiera puede ser imprecisa o no estar del todo disponible para todos los interesados. Como aspecto empírico, podríamos decir que los dividendos generalmente se mantienen estables en el tiempo. Reducirlos da una percepción negativa. Y bueno, como ya lo sabemos, en años recientes han disminuido las empresas que pagan estos dividendos. Como introducción al tema de Apple, podríamos decir que pagar dividendos es solo una de las 5 opciones para una empresa con exceso de flujo de caja. Estas opciones es la de crecer más rápido, adquirir otras empresas, pagar la deuda, pagar dividendos y la recompra. Comenzaremos con una breve historia de la historia de Apple. Apple se funda en 1977. Posteriormente, Jobs dejó Apple en 1985. Apple compra Next y Jobs se convierte en el CEO nuevamente en 1995. Y bueno, después en el 2004 se lanzan algunos productos innovadores y bueno, el iPhone fue uno de los éxitos en el 2007. Jobs renuncia en el 2011 y muere 2 meses después. Bueno, Galaxy de Samsung es de menor precio y pues había aumentado su participación en el mercado, una de las competencias de iPhone. El precio de las acciones de Apple aumentó a un mínimo ajustado por división, por debajo del 0.50 por acción a principios de 1998, a un poco más de 1.50 a principios del 2004, y ante la renuncia de Jobs en 2011, el precio de las acciones cayó un 5%, y luego se disparó a un 100 en el 2012. ¿Por qué Apple no fue una acción caliente en 2012? Un factor que afectó la valoración de Apple fue que al mercado le preocupaba que el aumento de la competencia hiciera que Apple perdiera participación del mercado y que también redujera los márgenes de Apple. Y pues si Apple bajaba sus precios para competir, ¿debería Apple bajar sus precios para conservar su participación en el mercado o debería Apple mantener sus márgenes actuales? Apple decidió no bajar sus precios. La estrategia que se lo permitió fue la de crear continuamente productos nuevos, más potentes, más útiles y mejor diseñados. Las políticas financieras de Apple fueron: Apple tenía una deuda negativa, es decir, exceso de efectivo. No había políticas financieras establecidas para distribuir el efectivo. El precio de las acciones de Apple y su alto valor de mercado a valor contable reflejaron su sólida oportunidad de crecimiento. Apple no pagó dividendos en el ejercicio fiscal del 2011, pero consideraba pagar uno en el 2012. En la industria de alta tecnología es sumamente importante que siempre estemos en la vanguardia en lo que es la investigación y desarrollo para estar un paso adelante en lo que es siempre la innovación, sobre todo en empresas que compiten mucho contra otras en el mismo sector, ya que si la línea de los productos se vuelve anticuada repentinamente, pues deberían tener una capacidad para poder resistir una caída en las ventas y al mismo tiempo poder tener el poder económico para innovar en la próxima generación de productos. En este caso se asimila mucho a lo que hace Apple. Si podemos comparar a Apple con otras empresas de la industria, muchas empresas tenían balances muy similares a los de ellos. Ahora, con las buenas finanzas que tenía Apple, tenemos que discutir qué debería haber hecho Apple con todo ese efectivo, cuánto es suficiente, ya que es remarcable decir que Apple tenía suficiente para unos 33 años de investigación y desarrollo en el sector de la tecnología. La tasa de rendimiento de Apple
y que la tasa de crecimiento es realmente muy alta, lo tuvo literalmente por las nubes. Ahora, a partir de 2012 había sido extremadamente rentable y había acumulado un exceso de efectivo. Tenía los suficientes fondos para poder financiar una nueva investigación y desarrollo, pero al tener ya suficiente por otros 33 años, decidieron mantener una estructura de capital de apalancamiento negativo y una política de dividendos de pago cero. Ahora, ¿por qué en este tipo de decisiones es más factible que Apple hubiera considerado esto? Tenemos que considerar que si nos vamos a lo que es, si hubieras invertido ese exceso de dinero en lo que es el tema para financiar el programa de dividendos y recompra de acciones, no les hubiera convenido mucho por el tema de los impuestos. Y esto es porque Apple, al ser una compañía transnacional, ha tenido muy buenos dividendos a lo largo de los años y con sus líneas de productos en otros países. El momento de ellos repatriar ese dinero hacia los Estados Unidos para poder hacer estos proyectos hubiera implicado que tendrían que haber pagado los impuestos de esos ingresos. Es por eso que no era una estrategia sumamente óptima en su momento. Apple implementó un pago de dividendos desde el 87 hasta el 95, hasta que empezó a experimentar pérdidas y dejó de pagar estos dividendos en el 96. Después continuó con una serie de nuevos lanzamientos hasta 2011. Apple creció un 66% en 2011, tras crecer un 79% en 2010, viniendo de un 12% en 2009 y un 35% en 2008. A partir de 2012, que decide pagar dividendos, estos siguieron aumentando. Viendo esto, entendemos que ante las pérdidas y la incertidumbre de los nuevos lanzamientos hayan dejado de pagar dividendos. Sin embargo, ante el crecimiento y el exceso de flujo que se dio después, consideramos que pudieron haber pagado dividendos inclusive desde 2010. ¿Cuáles deberían haber sido algunas políticas financieras para Apple durante el 2011 para maximizar el valor de los accionistas? Mantener suficiente efectivo para al menos 2 o 3 generaciones de innovación tecnológica en vez de 33, como se tenía, pagar un dividendo, recomprar algunas acciones y tener un balance con poca o ninguna deuda, como ya lo venían haciendo. Esto es una fuente externa que consultamos y como señala Mora, se observa que el dividendo aumenta cada año, es decir, que Apple es capaz de crear más valor y ser más generoso con sus accionistas. Como conclusión, analizamos que en este tema de los dividendos hay un efecto de señalización, que las empresas que pagan dividendos o los incrementan experimentan un aumento en el precio de sus acciones y las empresas que los reducen experimentan una caída en el precio de sus acciones. Entonces, para Apple, una empresa en una industria con una rápida innovación en el mercado de productos, con altas ganancias y un exceso de efectivo en rápido crecimiento, se recomienda así tener suficientes reservas de efectivo para varias iteraciones en investigación y desarrollo, así como pagar dividendos moderados como parte de una buena estrategia financiera.